¿Cómo están, amigos? Esto es Voz Ciudadana, los saluda Elsa Iturriaga. A fines de noviembre, específicamente el 29 de noviembre del 2015, entró en vigencia la denominada Ley de Flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que permite emitir sentencias en tiempo récord contra personas que hayan sido encontradas cometiendo delitos infraganti, es decir, en el mismo momento de cometer los actos delictivos. Esto es un tema que ha generado bastante polémica por las últimas sentencias dadas de conocimiento público. En el caso de una ciudadana que tuvo cierta agresión con un efectivo policial y que se le dieron más de 6 años de cárcel efectiva, y también una sentencia contra el asesino de un alcalde y líder ambientalista en el interior del país, que obtuvo una sentencia similar a pesar de haber cometido un asesinato. ¿Cómo funciona el tema de la ley de flagrancia? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay excepciones o no? Vamos a enterarnos de este importante tema porque podemos convertirnos o bien en beneficiarios o en víctimas. Vamos a ampliar este tema con nuestros invitados que se encuentran aquí en el set de Voz Ciudadana. Hoy nos acompaña el doctor Bonifacio Meneses. Él es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. También está con nosotros el doctor Mario Amoretti, especialista en Derecho Penal. Es abogado penalista. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar este diálogo, los invito a que nos acompañen a ver un sondeo para ver cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de este importante tema. Adelante. ¿Usted cree que todos los delincuentes deberían ir a la cárcel en cualquiera sea el delito? No, definitivamente no, porque hay diferentes agravantes, depende del agravante. No, obviamente que no. Tiene que ser de acuerdo al tipo de delito que cometa, ¿no? Hay delitos graves, menos graves, hay flagrantes, infragantes, tiene que tener sujeto a un debido proceso, ¿no? De acuerdo a la pena que considere el Código Penal, debe darse la sanción, ¿no? No necesariamente todos los delincuentes tienen que ir a la cárcel. Por ejemplo, si son de repente personas discapacitadas, tienen que ir de repente a un nosocomio, ¿no? Para que se hagan tratar. Por supuesto, la respuesta es obvia, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque está cometiendo un delito y eso tiene que hacerse justicia, pues, ¿no? Por ejemplo, los casos de violación, los casos de asesinato, yo creo que esas personas no deberían de tener pena, sino una cadena perpetua ya, ¿no? O sea, no debería tener una pena limitada, sino ya estaría pasando sobre los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿no? Yo creo que sí. Los jueces deben juzgarlos debidamente y de acuerdo al delito en que incurren deben enviarlos a la cárcel, a prisión, ¿no es cierto? Eso sería todo. No, pues solamente delitos graves, porque hay infracciones a la ley que pueden hacer servicio público y eso va a ser una mejor lección. No, siempre pues dependerá del delito, la gravedad de para que se determine que vayan o no a la cárcel. Todo delincuente que está al margen de la ley y que haya cometido un delito que está tipificado en nuestro Código Penal deben estar presos. Creo que a todos nos van a meter en la misma centro penitenciario. Por ejemplo, los que tienen por primera vez un delito, yo creo que ellos deberían tener mayor consideración, ya que si lo meten a una cárcel donde están ya todos los presos con más años, van a aprender más actos delictivos. No creo, porque si no, con este tema de fragancia, todas las cárceles se van a ver inundadas y no estamos abastecidos para ello, no estamos preparados. Sí, está bien, me parece perfecto. No, tiene que probar si lo han hecho o no lo han hecho, ¿no? Es bien difícil. Sí. De esta manera estaríamos más seguros. No, porque el actual estado de las cárceles no es el adecuado como para mantener a tanta gente y a veces hay mucho hacinamiento y eso además genera un gasto para el Estado. Entonces definitivamente se debería optar en algunos casos por penas suspendidas o por penas de trabajo comunitario, ¿no? Que creo que contribuirían más. Bien, hemos podido apreciar que están las opiniones algo divididas. La mayoría de ellos considera que sí deben de ir a la cárcel cualquier persona que comete un delito, sea cual fuere. Sin embargo, otros opinan que no va a haber suficientes cárceles para tanta gente que comete delitos o que antes se les reconocía como una infracción y ahora sí están tipificados como delitos. No obstante, es un tema que vamos a
detallarlo con nuestros invitados como anunciamos en la presentación. Queríamos consultarle al doctor Bonifacio Meneses, hasta el momento, desde que ya entró en vigencia con la reglamentación de esta norma, ley de la flagrancia, ¿cuáles son los casos, digamos, cuántos casos se han dado a nivel nacional y si ha habido, digamos, alguna apelación a las sentencias que son tan rápidas? En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Debemos decir de que el proceso de flagrancia, el decreto legislativo 1194, ha comprimido los plazos en lo que se conocía como el proceso inmediato. Es el aspecto procesal, agilizar los plazos, porque siempre se le imputa al Poder Judicial la demora en los procesos. Dice, justicia tardía no es justicia. Esto solo ajusta los plazos. El otro tema... En asuntos así, que son ya sumamente evidentes, claro, aunque no haya sido perpetrado el delito, sino que está en proceso de perpetrarse, por ejemplo, una violación. Nosotros consideramos que para que se configure una sanción, existe la comisión de un delito o que el delito esté en camino, como muy bien lo dice, pero que se haya cometido, digamos, en el grado tentativa, que también es sancionado. O en proceso de cometerse. Sí. El otro aspecto es el aspecto de que corresponde al Congreso de la República, la dación de las leyes, el Código Penal, las penas. No tiene nada que ver con la ley de flagrancia. La ley de flagrancia únicamente comprime los plazos, hace más ágil el proceso. Así es, dure 2 años, 3 años, o el tiempo que corresponde a un proceso largo, al sujeto que cometió el delito se le impone la pena que está diseñada en el Código Penal. Se está confundiendo que la ley de flagrancia trae las penas. Lo que se está ayudando es que en procesos en lo que ya no se necesita probar nada, la flagrancia, lo evidente, lo tangible, lo que no admite prueba en contrario, ahí sí corresponde que el proceso sea breve, ya no tan largo. Le pongo un ejemplo sencillo. Un sujeto rompe una luna con una bujía de un vehículo, golpea a la dama que está atrás, se lleva su cartera. ¿De acuerdo? Ese proceso normalmente en el Perú demora 2 o 3 años. Para que le impongan a ese sujeto por robo agravado una pena privativa de libertad, digamos, de 10 años. En este proceso, cuando tenemos la bujía, el sujeto que rompió la luna, la cartera que sustrajeron, la víctima y todos los testigos, el policía que intervino, el conductor de la unidad vehicular, ellos van a una audiencia única y ahí se le impone una pena. ¿Qué otras pruebas adicionales podríamos recabar? Tanto en el proceso que puede durar 2 o 3 años o en el proceso que va a durar un solo día, va a ser la misma pena que se le puede aplicar. Lo único que el Poder Judicial, con esta aplicación de la ley de flagrancia, es ayudar que no sean tan largos los procesos, que eso es innecesario, que en los casos de flagrancia eso, si me permite, absurdo. Antes de consultarle al doctor Amoretti, ¿alivia la carga procesal o no? Al día de hoy, más o menos tenemos resuelto cerca de 5.000 expedientes en 2 meses, un poco más. Entonces sí alivia la carga. Por supuesto, no solo alivia la carga procesal, la altamente de esta positiva, norma, sino que se ahorra en horas hombre, en cuestiones económicas, lo que significa las audiencias y la satisfacción de la víctima, que normalmente no nos olvidamos, ¿no? La víctima es atropellada, es golpeada, le sustraen sus bienes y nunca tuvo una respuesta de parte del Poder Judicial de forma inmediata. Si me permite. Queríamos preguntarle justamente también sobre estos casos emblemáticos al doctor Amoretti, bueno, digamos de conocimiento público, no emblemáticos, como el caso de esta ciudadana que agredió un efectivo policial y que se le dieron más de 6 años de cárcel. E igual o similar pena en el caso de Domínguez, si mal no recuerdo, era el sujeto que cometió este asesinato contra esta autoridad de edil y que era un líder ambientalista. Entonces, ¿por qué se acogió a reconocer que había cometido el delito? Entonces se le disminuyó la pena. ¿Es esto realmente justo, equitativo? ¿Cómo podemos determinar esto? Claro, muchas gracias por la invitación. Como manifestaba el doctor Bonifacio Meneses, en realidad hay una confusión. Se trata de imputar que estas penalidades, estas sentencias que son en el fondo excesivas y no guardan proporcionalidad en cuanto al caso de la señora Busaglia con el que cometió un homicidio, y por qué a él 5 y por qué a ella 6 años, 8 meses. Pero no es responsabilidad de la flagrancia, del proceso inmediato, es responsabilidad en cuanto a la penalidad y el Código Penal. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo?
cuando recién se promulgó el Código Penal, que fue elaborado por técnicos, por especialistas, señalaba el delito de violencia y resistencia a la autoridad una pena de 3 a 6 años. En el año 2007 le aumentaron de 3 a 7 años. En el año 2011, ya por cuestiones políticas y coyunturales, se puso de 8 pena mínima y un máximo de 12 años, al que le dieron una cachetada a un policía. Entonces, esto no guarda proporcionalidad con el caso de un homicidio. ¿Por qué? Si yo causo una lesión grave a un policía, la pena es de 8 a 12 años. Pero si le doy una cachetada, como en el caso de la señora Busaglia, de 8 a 12 años. Y le impusieron. No hay proporción. No hay proporcional. Es por eso de que... ¿Es un tema que se debe corregir entonces aquí en el Parlamento Nacional? Por supuesto. Yo considero de que se debe volver a lo que estuvo en el Código Penal cuando fue promulgado en el año 1991 y que estuvo vigente hasta el año 2007, en cuanto a de 3 a 6 años. Y ya queda a criterio del juez que le puede poner pena efectiva de acuerdo a la gravedad, digamos, ¿no? Del afectado, indudablemente. Claro, esto sería, digamos, impartir justicia de una manera ya más equitativa, ¿no? Que es lo que realmente se espera. Que exista garantía y eficacia en cuanto a la sanción que se le imponga y sobre todo en cuanto al proceso. A nivel, digamos, nacional, en base a los casos que ya se han venido dando, digamos, usted manifestaba, doctor Bonifacio Meneses, que ya hay resultados positivos. ¿Cuál es, digamos, la percepción ciudadana desde los diferentes juzgados de flagrancia que ustedes también vienen manejando a nivel nacional? Lo importante es que al haberse comprimido los plazos y al haberse resuelto mucho los temas tan urgentes como la omisión de detención familiar, la conducción en estado de ebriedad, la satisfacción ciudadana ha sido inmediata. Primero, el resarcimiento de las víctimas. Hemos visto casos en los cuales el sujeto que cometió el delito, en el propio acto de la sentencia, su familia vino con el dinero para pagar la reparación civil. Se han incrementado los pagos de reparación civil y la víctima que en el proceso regular ya no acude al juzgado, ya no reconoce a su agresor, está en el calor del delito y ahí está, como ha sido intervenido en el acto, dice, ese es el hombre que me golpeó, que sustrajo mi cartera. ¿Y qué es lo que se ha conseguido? Evitar la impunidad. Y la percepción ciudadana es sumamente importante porque el Poder Judicial, en la percepción, una encuesta que se ha realizado y que está por ser publicada, sube un 4% adicional de la satisfacción que podía tener la ciudadanía. Nosotros siempre como Poder Judicial hemos estado seriamente criticados por el exceso en la demora de los procesos y la falta de predictibilidad de la justicia. Ambos casos se están corrigiendo y estos casos se corrigen justamente con esta clase de procesos céleres, inmediatos. Y únicamente lo que queremos resaltar es que no todo es flagrancia. A veces se confunde. Una persona lo mete en preso y van a llevar al caso de flagrancia y van a condenar. Y ya tenemos sentencias absolutorias en flagrancia, por caso de atipicidad, por ejemplo, que no está vinculado al proceso. Hay sentencias de carácter de que debe haber una prestación de servicios comunitarios. El doctor Edson Jauregui de Puno ha dictado una sentencia de un abigeato y ha ordenado a los sujetos que en lugar de que vayan a la cárcel limpien la ribera del río, del lago. ¿Pero quién chequea que eso se cumpla? ¿Es efectivo? Es, por supuesto, la efectividad de la resolución es de que el juez hace cumplir esa sentencia. Las sentencias que se están dictando son sumamente útiles. No todo es privativo de libertad. Y esa versión que hace un momento hemos escuchado a los ciudadanos, y en efecto el presidente del INPE dijo que iban a ingresar 17.000 presos a los penales. Hemos visto que en los 2 primeros meses han ingresado 430 sujetos, pero por diferentes delitos, en su gran mayoría por delitos contra el patrimonio, robo, que está orientado justamente la ley para atacar al día a día, al raquetero, al delincuente que nos ¿Qué es lo que la gente está saturada? Exacto. La delincuencia común. La delincuencia común. Y si esto hacemos una proyección, no llegaría ni a los 4.000 o 5.000 presos durante el año, que es más o menos ese rango que se ha ido manejando. Y lo mejor de todo es de que el sujeto ya no ingresa con su título de procesado, ingresa con su título de sentenciado. Y es ahí de que el INPE, ya se le computa el tiempo que está. Exacto. Y entonces, ¿qué hace el INPE? Hace un trabajo de resocialización, la reinserción y reeducación del sujeto
para más efectivo. Pueda volver a la sociedad. Bien. Claro. Bien, yo los invito a hacer una breve pausa, pero nosotros vamos a regresar también con las opiniones de los ciudadanos a través de las redes sociales del Congreso de la República. Así que no se mueva, que retornamos en unos instantes. Regresamos con Voz Ciudadana. Ahora vamos a entrar a nuestro bloque de opiniones de los televidentes a través de nuestras redes sociales del Congreso de la República. Y la pregunta formulada es si considera usted que toda persona que comete un acto delictivo, sea cual fuere, debería de ir a la cárcel. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Susana Suárez nos comenta que los delincuentes, el término lo dice, y como ya han cometido delitos, sí deberían de ir a la cárcel. Todos. El caso es revisar el tema de carcelería, formas, acciones y tratos, pero todos los delincuentes deben de ir a la cárcel. Hugo Morales Santa Cruz nos comenta: antes de hablar de encarcelar, deberíamos construir más centros penitenciarios, ya que los pocos que hay están totalmente en hacinamiento. Como pretendemos internarlos en un penal si ni siquiera hay espacio para más. Progreso Decidido es una organización que señala que los centros penitenciarios deben ser distintos, según sea el crimen, la reincidencia y la condición humana del delincuente. Vicky Mali nos señala que los delincuentes se les debe mandar a picar a los cerros, que limpien baños públicos. A ellos no les gusta trabajar, han encontrado la forma de ganar dinero en el miedo de las personas. Marlon Montenegro Nolasco nos indica que en lugar de hacer más cárcel, debemos de generar más fuentes de trabajo. Atilio Mascblono se indica también que el 90% reincide y vuelve a estar preso. La única solución es rifle sanitario, así lo indica él, y la sociedad entera muy satisfecha y segura, según su percepción. Carmen Salvador nos comenta: en especial los prontuariados, ya no flagrancia a los civiles. Julio Héctor indica delitos menores con ayuda psicológica y vías de cárcel, reincidencia con privación de libertad y graves con sentencias fuertes. Estas han sido las opiniones recogidas a través de nuestras redes sociales. Bien, lo invitamos a continuar con nuestro programa. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la ley de flagrancia que hace un par de meses entró en vigencia en nuestro país. Y precisamente conversando con el doctor Bonifacio Meneses y también con el doctor Mario Moretti, nos comentaban respecto de los puntos importantes y las cosas positivas que tiene esta norma. Sin embargo, también existe preocupación por parte de la ciudadanía, y algunos de los televidentes que nos han hecho sus comentarios a través de las redes sociales, ellos manifiestan que muchas de las personas que cometen delitos no solo deberían de ir a la cárcel, sino también mandarles a hacer trabajos forzados, digamos, que pueden generar cierto costo al Estado, y de esta manera también permite que justifique de alguna manera su internamiento y no se esté manteniendo tantos delincuentes de manera gratuita sin que hagan nada a cambio para la sociedad. Bien, comentábamos entonces y queríamos preguntarle al doctor Moretti si usted consideraba que esta ley de flagrancia también puede considerarse, valga la redundancia, como un riesgo porque puede favorecer la impunidad. En algunos casos sí. Por ejemplo. O también un abuso, más que nada. Y viene este cuestionamiento porque el plazo de flagrancias antes era la inmediatez personal y temporal y en el lugar de los hechos. Ahora se ha ampliado hasta por 24 horas. Y basta la sindicación de un agraviado o de un testigo para que yo pueda ser involucrado en un hecho delictivo. Pero se tiene que comprobar también. Es allí que lo que pasaría un proceso inmediato. ¿Cómo puedo yo demostrar
de que realmente la imputación que me están formulando, imaginemos, y yo lo explico de esta manera, compro un reloj, una casaca, un celular. Entonces estoy cometiendo el delito de receptación, pero de acuerdo a la ley de flagrancia, si me encuentran con instrumentos u objetos provenientes de la comisión de un hecho delictivo, ahí me convierte en autor de un robo agravado, porque me encuentran en posesión de lo que fue de la víctima de este delito. Y cuidado, la pena es de 12 a 20 años, si son más de 2 personas. Entonces, si se lleva a cabo un proceso inmediato, yo no tengo la oportunidad, porque es justamente una de las críticas que se hace, la vulneración al derecho de defensa. A ver, una evaluación, digamos, generalizada, no tan minuciosa, tan profunda, ¿usted considera que tiene más aspectos positivos que negativos esta norma? Indudablemente que sí, pero el proceso inmediato no es de ahora, porque ya estaba en el Código Penal en vigencia del año 2006. ¿Y por qué no se aplicaba? Porque al Poder Judicial no se le dan los medios necesarios para los efectos de implementar este proceso inmediato. Cuando el Poder Judicial dijo, vamos a implementar y vamos a poner un módulo especial en Tumbes, con la aplicación del delito de flagrancia, inmediatamente sale el Ejecutivo y promulga este decreto legislativo y hace modificaciones al proceso inmediato. Entre ellos, que el fiscal debe, ya no dice podrá, iniciar el proceso inmediato, bajo responsabilidad. Y allí se está violando la autonomía del Ministerio Público, porque el Ministerio Público verá en qué momento y cómo inicia un proceso inmediato, de acuerdo a como estaba señalado en el Código Procesal Penal, terminada una investigación preliminar o frente a una flagrancia, siempre que exista pruebas suficientes. Sí, si me permite, queríamos consultarle también al juez Bonifacio, digamos, Meneses, si en el caso de cuando una persona, un sujeto comete un delito flagrante, ¿no? En el momento de los hechos, ellos se pueden acoger también le dan una oportunidad y que esto le rebaja la pena. ¿Hasta qué punto esto, digamos, es factible o es, digamos, positivo? Solo para los efectos de aclarar un tema que el maestro Mario Moretti ha señalado. Nosotros tenemos candados en este proceso inmediato. El primero, sigue incólume la posibilidad y facultad que tiene el fiscal de aplicar el principio de oportunidad. ¿Qué cosa es el principio de oportunidad para que la ciudadanía nos pueda entender mejor? Es la abstención del ejercicio de la acción penal, ese es de parte del Ministerio Público, en aquellos casos de mediana o mínima lesividad. Lo que quiero decir es de que el fiscal no hace una denuncia, lo resuelve en su oficina. ¿Acusa directamente? No, él mismo resuelve, es principio de oportunidad. Digamos, un sujeto que lo encontraron en estado de ebriedad, conducido en estado de ebriedad, no lo lleva ni a juicio ni a proceso, sino le da una oportunidad. Le da una oportunidad. Pórtese bien, usted tiene que cumplir estas reglas. No va a juicio, no entra al Poder Judicial. Lo perdonan, digamos. Lo perdonan, ¿de acuerdo? Primer candado. Segundo. Siempre y cuando no haya atropellado ni matado. Claro, tiene que ser un caso, decía, de mediana y mínima lesividad, tiene que ser mínimo, que la pena privativa de libertad no supere los 2 años, según unos casos de que también han ocurrido en hurtos menores. Bien. Eso en primer caso. El primer candado. El segundo es que el policía, cuando interviene a un sujeto, evalúa si es flagrancia o no es flagrancia. Tercero, el fiscal hace la reevaluación, porque el fiscal tiene aún la posibilidad de decir, esto no es flagrancia. Le pongo un ejemplo. El sujeto... O sea, la determinación final la tiene el fiscal. Claro. El fiscal, no, aún no. Todavía, el fiscal con la policía intervinieron en Miraflores a un sujeto que tenía 70 kilos de droga. Si se van al proceso inmediato por flagrancia, no sabemos quién le dio la droga, quién es el pez gordo, quiénes son los que han ayudado a traficar con la droga. Y eso se convierte en impunidad. Solamente es uno el que queda... Claro, y puede decir yo soy el autor y limpia a los demás. ¿Qué es lo que se hace? Esto no va a flagrancia. Necesitamos una estación probatoria mayor. Y así sucedió. No está en flagrancia. En el caso del nieto de un broadcaster de televisión, se le intervino golpeando policías y dijo, esto es un régimen concursal de delitos. Hay más delitos que investigar. No ha ido a flagrancia. No todo va a flagrancia. Después de que el fiscal evalúa si va a flagrancia o no, el juez tiene la última palabra. Esto no es flagrancia, señor, como el caso de la droga, como el caso del nieto de este señor, y no va a flagrancia. Y va al proceso largo, no hay ningún inconveniente.
Lo que quiere decir que no todo va a flagrancia. Esos candados son útiles, que lamentablemente la población puede entender. El otro día me encontraba con un sujeto Siempre que decía, existe cierto riesgo, pero digamos no es para alertarse. claro, porque aún el fiscal puede evaluar y decir, señores, si la norma dice, el fiscal bajo responsabilidad deberá instalar el proceso inmediato, ¿a qué caso se refiere? Si tenemos al sujeto que rompió la luna, tenemos la bujía, tenemos la cartera, tenemos el testigo, el conductor, el policía que intervino y la víctima, ¿cómo se va a ir al proceso largo? Claro, ya sería absurdo, una pérdida de tiempo. Muy bien, sería una pérdida de tiempo, absurdo. Ahí sí el fiscal debe instalar el proceso inmediato. Pero en otros casos no, y estamos viéndolo en la práctica, nos está ayudando mucho el tema de la casuística que vemos a diario, que los fiscales sí hacen una evaluación, una ponderación, y por eso está sirviendo el proceso. Agresión, por ejemplo, familiar, en temas familiares. Claro, en temas familiares también, dicen, siempre ha habido una riña mutua, ha habido alguna circunstancia que es adyacente a los hechos que se denuncian. No, esto tenemos ¿Cuáles que son probarlo. los casos más comunes de flagrancia? Los casos más comunes que tenemos es delito contra el patrimonio, hurto, robo. Pero esta norma también ayuda en los casos de omisión, defensa familiar y conducción en estado de ebriedad. Que es muy frecuente en este país. Lo que hace un mínimo, que es el 2% de ese universo, es de violencia y de resistencia a la autoridad. Todo lo demás es el conglomerado de delitos contra el patrimonio. O sea, la norma que fue creada para el día a día, para los delincuentes que todos los días nos atacan, ¿no? Que ve más afectada a la ciudadanía, ¿no? Así es. Y con relación al tema de los penales, doctora Moretti, ¿usted considera que realmente deben de construirse más penales para estos casos? ¿O qué se debería hacer? ¿Qué se puede hacer en todo caso? No necesariamente para su estos casos, porque en realidad, como lo dijo el otro Bonifacio Benes, en realidad se está exagerando, que van a entrar 17.000, esto es un absurdo. Esto no es así. El problema es que hay una sobrepoblación en los penales. En realidad tenemos en estos momentos cerca de 78.000 a 79.000 internos en toda la cárcel del país, y solamente hay capacidad para albergar unos 20.000. Entonces, estamos nosotros frente a un déficit que no es de ahora, es de toda la vida. Yo hice un trabajo de investigación para mi tesis de maestría y hago mención justamente en que entonces, fíjese que lo terminé en el año 2006, había solamente 24.000 internos en todo el país, y de los cuales el 50% en aquel entonces estaba con prisión preventiva, o sea, tenían solamente la condición de procesados. ¿Y a dónde iba? Fíjese cómo ha ido creciendo, no geométricamente el número de personas que están, y no es por caso de flagrancia. Es que desgraciadamente veremos que el Código Penal ha sido modificado más o menos, tiene cerca de 700 modificaciones, y se han hecho desde un punto de vista político y coyuntural, más no de un punto de vista técnico y jurídico. Es cierto que existe presión de la ciudadanía, de la población, que exige a las autoridades que pongan mano dura. No obstante, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Estamos en los minutos ya para finalizar esta edición y quisiéramos sus recomendaciones finales. Usted comentaba, doctora Moretti, que sería bueno regular nuevamente los grados, digamos, de penas que se dan. Y sobre todo en el caso, es mínimo en los casos de violencia y resistencia a la autoridad, pero las penas que no son proporcionales comparado con otros hechos delictivos. Y sobre todo, si el Código Penal fue elaborado por técnicos y por especialistas y fijaba una pena de 3 a 6 años, lamentablemente por razones políticas se incrementó de 8 a 12 ¿Usted años. recomendaría que en esta nueva legislatura que se avecina, digamos, se reevalúe esta situación y se considere en la Comisión de Constitución y Reglamento? Por supuesto, y que los políticos no recurran a este tipo de medidas efectistas, porque ya no más robos menores, ya no más abusos contra la policía. Pero no es así, pues. No, claro, sí está bien que se ponga mano dura, pero regulando de una manera proporcional, ¿no? Que es lo que se espera. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor Meneses?
Pensamos de que el Congreso debería legislar en el tema del proceso inmediato de la flagrancia, lo que está ausente, no hay un trámite definido a nivel de segunda instancia. Segundo, es importante de que el Poder Ejecutivo dote del presupuesto necesario. El Poder Judicial ha requerido 34 millones para la implementación de los juzgados o unidades de flagrancia, que sería muy útil para poder trabajar en ese ámbito de cosas. Tercero, es tan importante que el Congreso pueda repensar el tema de las penas. Si nosotros decimos, el día de que sucedió el desalojo de la parada, arrastraron un policía, mataron un caballo, al día siguiente presentan un proyecto de ley para incrementar las penas en cuanto pueden atacar o violentar contra un efectivo policial. Pero eso es coyuntural. Pasado el tiempo, sucede el caso Buscaglia, que fue una ley preparada para quien ataca a los policías. ¿Se da cuenta? Entonces, esas cosas no pueden ir de la mano, el Congreso de la República no puede ir de la mano de las circunstancias del día a día y crear unas leyes, sino tranquilos, ver y repensarlo y poder analizarlo, tener la ayuda de técnicos profesionales, como dice el doctor Moretti, con los involucrados, los jueces, porque nosotros tenemos el deber de aplicar las leyes que da el Congreso. Y si vemos, artículo 106 del Código Penal, quien mata a otra persona, una pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿ok? Y el bien jurídico tutelado por antonomasia, el primero es la vida, pero nos encontramos con robo agravado, cadena perpetua, secuestro, cadena perpetua, violación, cadena perpetua. Y seguimos viendo, lamentablemente, en lo que es ahora para la elección de candidatos al Congreso y a la presidencia de la República, que dicen, hay que incrementar las penas. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay un profesor, amigo nuestro, Manuel Miranda Stramberg, que dice que la gente cree que el derecho penal es mágico, que es como una varita mágica, aumentamos las penas y ya se acabó la delincuencia. Y eso no es así. No, es un trabajo integral. Integral, de política criminal. Bien, yo les agradezco a ambos su participación en Voz Ciudadana y estaremos, por supuesto, en contacto, sobre todo ahora que se reinicie el 1 de marzo la legislatura, para ver qué planteamientos tienen los presidentes de las diversas comisiones ordinarias, en este caso de Constitución y de Justicia. Bien, nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.